noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos ustedes en esta noche y sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a comenzar este tiempo de la exposición de la palabra con una oración para poder en sí poner en mano así este tiempo delante del Señor. Oremos. Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor, y exaltamos su nombre por quien tú eres, Señor, y lo que tú has hecho en nuestra vida. Padre, alabamos el hecho de que un día tú tuviste misericordia de tu creación, de la humanidad caída, Señor, y decidiste venir al mundo a nacer, a humillarte, Señor, y nacer entre nosotros, hacerte a nuestra semejanza, sin embargo, con el propósito de restaurarnos y reconciliarnos. Padre, te damos gracias por ese sacrificio que tú hiciste sin merecerlo, y es por eso que en esa noche alabamos y glorificamos tu nombre y recordamos, Señor, ese maravilloso día, glorioso día en el cual tú naciste en esta tierra. Padre, queremos implorarte en ese momento por la predicación de la palabra, para que tú hables a nuestros corazones mediante de ella. Quita cualquier pensamiento que pueda ser de mi procedencia, pueda ser algo que yo pueda aportar, Señor, que sea simplemente tu palabra la que pueda ser expuesta en esta noche, Padre. Gracias te damos por esa oportunidad y pedimos que tú nos confrontes, nos bendigas y sobre todas las cosas que tu nombre sea exaltado. Gracias infinitamente, Señor, y te pedimos eso en el santo nombre de tu Jesús. Amén y amén. Hoy en día es con pena lo que nosotros pudiéramos decir que estamos viviendo a nivel global. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos difíciles, tiempos donde las guerras, homicidios y atentados terroristas ocupan todo el noticiero y las principales noticias del mundo entero. Vivimos en un tiempo donde cada día más crece la inseguridad en los corazones de cada hombre. En tiempos donde el pecado y la depravación del hombre son exaltados y promovidos a los cuatro vientos en toda costa y en toda dirección. Tiempos donde nuestra propia nación, nuestra propia patria está sufriendo un atentado ante los valores bíblicos a la cual nosotros nos hemos mantenido verdaderos durante toda nuestra historia. Y es por eso que como cristianos esto verdaderamente no debería sorprendernos. Como pueblo de Cristo, esto no debería sorprendernos. Más bien debería motivarnos a nosotros a que la luz del Evangelio resplandezca aún más en estos tiempos de tiniebla. Que la luz del Evangelio resplandezca en medio de las tinieblas. Y qué mejor momento para reflexionar en la luz del mundo que precisamente en esta época. La época de la Navidad, cuando nosotros conmemoramos y recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que yo quiero invitarles a un texto en esta noche, el cual vamos a estudiar, el cual se encuentra en el libro de Juan, en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, para darnos cuenta que en verdad esto que nosotros vemos hoy en día y vamos a seguir viendo a la luz de la palabra es simplemente señales de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Hoy vamos a ver tres características de la luz del mundo. Número uno, vamos a ver su origen. Número dos, vamos a ver su destino. Y número tres, vamos a ver su propósito. Juan capítulo 8, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El título del sermón de esta noche es La luz de la Navidad. Y ese título está basado en esa declaración que hace el Señor Jesucristo de yo soy la luz del mundo. Pero antes de nosotros sumergirnos en este texto y ver lo que significa cuando Jesucristo proclama que Él es la luz del mundo y cómo Él es también la luz de la Navidad, tenemos que entender un poco el contexto histórico y cultural que está sucediendo en este pasaje. En los versículos anteriores, al principio del capítulo 8,
nosotros vemos que Jesús está cerca del templo debatiendo con los fariseos, con los líderes religiosos, y le traen a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Los fariseos le dicen, mira, en la ley de Moisés dice que ella fue sorprendida en adulterio, por ende debe ser apedreada. Y le preguntaron, ¿qué dices tú al respecto? Y Jesús se inclina y comienza a escribir algo en el suelo. Las escrituras no nos dice qué fue lo que él escribió, pero dice algo que cambió el corazón y la actitud de los acusadores. Y él dijo, aquel que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que cada uno, comenzando desde el mayor hasta el menor, siendo confrontado, siendo redarguido por su conciencia, fue dejando cada vez más, saliendo de la escena y dejando a esta mujer sin acusación. Pero hay otro contexto que toma lugar en este pasaje, el cual es un contexto que no está implícito en las Escrituras, pero sí podemos deducirlo por otro pasaje que nosotros vemos en los capítulos anteriores. Nosotros vemos en el capítulo 7 que se menciona que precisamente en este momento en la historia judía, en el momento del año, se estaban celebrando unas fiestas. Y estas fiestas eran conocidas como la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué quiere decir esta fiesta? ¿En qué consistía? La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se hacía anual, donde su duración era aproximadamente una semana. Y en estas fiestas los judíos recordaban los 40 años que duró el pueblo de Israel deambulando en el desierto. Era un tiempo en el cual los judíos construían lo que ellos decían tabernáculos o enramadas fuera de su casa, donde ellos cocinaban su comida y también comían fuera de su casa. Todo eso con el propósito de hacer memoria durante esos 40 años que ellos duraron en el desierto, viviendo en tienda y comiendo en tabernáculos. Pero lo interesante de esta fiesta es que a pesar de que era un tiempo que recordaba algo difícil, era un tiempo de gozo y de alegría para el pueblo de Israel. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que traía gozo y traía alegría a toda Jerusalén, porque recordaban cómo cómo Dios había guiado al pueblo de Israel en el desierto y cómo este tiempo en el desierto culmina entrando ellos en la tierra prometida. Pero hay una ceremonia que se hacía en esa fiesta, la cual es muy peculiar y está relacionado directamente con nuestro pasaje. Y ese tiene que ver con las luces del templo. Como bien le había dicho, esta fiesta duraba una semana. Y al final de cada día, en la noche, en el templo, y para ser más específico, en el atrio de las mujeres, existían unos candelabros, altos y grandes candelabros. Personas estudiosos estiman que la altura de alguno de ellos era aproximadamente 75 pies de altura sobre el suelo. Y estos candelabros eran encendidos cada noche durante la celebración. Y no solamente eran encendidos, sino también que venía una fiesta con ese alumbramiento. Venían los levitas y comenzaban a tocar instrumentos, también comenzaban a cantar y comenzaban a danzar. Y lo que estos candelabros representaban era el tiempo en el cual el pueblo de Israel fue guiado en el desierto por esa nube de humo que le guiaba en el día y esa columna de fuego que le guiaba durante la noche. Y ellos encendían esos candelabros para recordar ese momento en el cual Dios le guiaba. Pero hay algo muy interesante sobre esto. Si nosotros pudiéramos estar presente en ese momento, debido a la altura de los candelabros y debido a que el templo de Herodes se encontraba en el Monte de los Olivos, pudiéramos decir que ellos se encontraban en un punto muy elevado. Y es en ese momento, cuando prendían los candelabros, que la luz de esos candelabros resplandecía en casi toda Jerusalén. Y todo el que estaba en Jerusalén, si miraba hacia el Monte de los Olivos, podía ver de lejos las luces que eran encendidas en ese momento y pudieran ser recordadas de este momento en el cual el pueblo de Israel fue guiado por Dios mediante una columna. Esto verdaderamente
Verdaderamente era un tiempo de gozo y era una fiesta de alegría, era un tiempo de regocijo para toda Israel. Y era un tiempo famoso donde todos los israelitas venían de diferentes lugares a ver este espectáculo, a ver las luces del templo como resplandecían en todo Israel. Y es en este momento que Jesús mira y clama y dice: yo soy la luz del mundo. Y es en este contexto que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. La luz que alumbraba toda Jerusalén en este momento. La luz que guió a Israel durante el desierto. La luz que guía a este mundo en medio de las tinieblas. He aquí, soy yo. Yo soy la luz del mundo. ¿Y por qué esto es relevante para nosotros? ¿Por qué hablar de este versículo en una época que se habla acerca del nacimiento de Jesús? Bueno, efectivamente, eso es relevante para nosotros porque en esta época de la Navidad, en esta época donde se caracteriza por la alegría, por el gozo, por la celebración y los regalos, donde es muy fácil dejarse llevar, por decirlo así, la magia de la Navidad, y donde somos maravillados constantemente por los adornos, la decoración y las luces. Precisamente en esta época Jesús nos está diciendo también que yo soy la luz del mundo. Iglesia, yo soy la luz de este mundo y por ende también yo soy la luz de la Navidad. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre esta luz? ¿Qué nos enseña acerca de esta luz? Bueno, veamos lo que dice. Número 1, dice aquí el versículo, en el versículo 12, otra vez Jesús habló diciéndole: yo soy la luz del mundo. Y aquí nos habla acerca del origen de esta luz. Si nosotros estudiamos las Escrituras y vemos cómo la luz ha sido representada en todos los libros, por así decirlo, de las Escrituras, nos damos cuenta que la luz siempre ha sido relacionada con lo que son la santidad de Dios, con las verdades bíblicas, con el carácter de Dios, la esencia de Dios. En otras palabras, todo lo relacionado a Dios es relacionado con la luz. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos pasajes que hacen alegoría a esto de las luces. Precisamente, mira cómo dice, no lo busquen, Salmo 27, capítulo 1, nos dice que la luz es la salvación de los hombres, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 119, 105 nos dice que la luz es la palabra de Dios, cuando dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 56, 13 nos dice que la luz es vida, cuando el salmista dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y Génesis 1:3 nos dice que lo primero que creó Dios, lo primero que hizo Dios en el primer día fue crear la luz. Y aquí hay algo irónico, porque dice la Biblia que en el primer día Dios creó la luz, pero en el segundo día Dios creó los cuerpos celestiales, dígase el sol y la luna. ¿Y cómo es posible que Dios haya creado la luz sin haber creado el sol primero? Precisamente porque Dios es luz y Dios no necesita de un sol para resplandecer. Dios es la primera, la última y la mayor fuente de luz que nosotros podemos encontrar en todo en el universo, tanto en ámbitos físicos como en ámbitos espirituales. Y aquí nosotros vemos que Dios verdaderamente es la luz. Como dice Isaías capítulo 20, los versículos que van Isaías 60, versículos que van del 19 al 20, dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y he aquí, estos pasajes que acabamos de leer eran bien conocidos
para todos los judíos. Ellos estaban familiarizados con esta escritura. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando Jesús proclama aquí en Juan y Él dice, yo soy la luz de este mundo, Él está diciendo, yo soy la luz representada en todos estos pasajes de las Escrituras, en todos estos pasajes, comenzando desde Génesis y terminando hasta Malaquía, que era toda la Escritura que ellos tenían. Dice, yo soy aquel de que habla el profeta Isaías en el capítulo 60. Yo soy la salvación de la que habla Salmo 27.1. Yo soy la palabra de la que habla Salmo 119, 105, y yo soy la vida de la que habla Salmo 56, 13. Jesús es la luz del mundo, la única luz, y fuera de Él no hay otra luz. Pero esta luz que nosotros vemos no es una luz lejana, como nosotros podemos apreciar en el sol, que aunque nosotros sentimos su calor, está a millones y millones de kilómetros de distancia de nosotros. Esta es una luz cercana, es una luz que no es remota ni es inaccesible, sino que ha sido personal y que ha habitado entre nosotros. Es una luz que se ha acercado a la humanidad. Y esa luz precisamente es Jesucristo. Yo soy la luz de este mundo. Pero ya nosotros vemos el origen de la luz y aquí viene el Señor también nos dice cuál es el destino de la luz. Cuando dice yo soy la luz, ¿de quién? De este mundo. No del universo, no de la creación, sino la luz de este mundo. La luz siempre resplandecerá en medio de las tinieblas. Y de igual forma como nosotros vemos en las Escrituras que hay un simbolismo con lo que es la luz, que representa la verdad, la santidad y todo lo que es de Dios, también hay un simbolismo en las Escrituras cuando se refiere a las tinieblas. Cuando las Escrituras hablan acerca de las tinieblas, nosotros vemos que hace relación a lo que es un error o una falsedad o un pecado o en su consecuencia la muerte. Y bien podemos decir nosotros que si todo lo que representa a Dios es luz, entonces todo lo que no es de Dios es tiniebla. Si todo lo que representa a Dios es luz, entonces todo lo que se opone a Dios es tiniebla. Y la verdad, hermanos míos, es que nosotros hemos estado viviendo en tinieblas desde la caída del hombre en el jardín del Edén. Desde el momento que Eva tomó del fruto prohibido, desobedeciendo el mandato de Dios y compartiendo ese fruto con Adán, desde ese momento nosotros hemos vivido en tinieblas. No tinieblas físicas, porque obviamente nosotros nos vemos, sino una tiniebla espiritual, una tiniebla en nuestros corazones. Una tiniebla caracterizada por el llanto y por la mentira, caracterizada por el dolor. Tinieblas donde la ignorancia es la norma y no la excepción. Tinieblas donde reina el pecado y la muerte es nuestro común denominador. Tinieblas que radican en el corazón de los hombres y tinieblas donde no existe la esperanza de ver la luz. Y nosotros hemos sido condenados por nuestro pecado, por nuestra pecaminosidad, desde el momento en que fuimos creados a estas tinieblas, en la cual nosotros hemos nacido. Como bien profetizó el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 1, nosotros vemos un cambio en la historia. Aunque nosotros hemos nacido en tinieblas, aunque nosotros vivimos en tinieblas y estamos bajo el reino de la tiniebla, nosotros vemos que no más es así. Como lo dice el profeta Isaías en el versículo 1, el capítulo 9, dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará la gloria al camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el versículo 2 dice, y el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y más adelante en el mismo capítulo dice el versículo 6, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. He aquí la grandeza del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. He aquí la grandeza de su venida, de que la luz que fue desde el principio, la luz que dice Juan que desde el principio de la creación estuvo presente, esa luz vino y se encarnó. Dios, el cual tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. La luz del mundo llegó al mundo para librar al mundo de las tinieblas. Y he aquí la grandeza del nacimiento de Cristo. Cuán regocijo es este, cuánto gozo. Cristo el Salvador ha nacido. La luz del mundo ha venido para derrotar a las tinieblas. Y toda la creación proclama esto. Y a mí me encanta el pasaje que leímos en la lectura hace un momento, y el cual yo había, mediante obviamente el Espíritu, planificado que veamos en esta noche. Y ese se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 14, y mira esta imagen tan maravillosa que vemos aquí. Dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Imagínense este escenario. Imagínense ustedes si son uno de esos pastores en esa noche, una noche oscura y tranquila, una noche donde no había nada fuera de lo común y lo ordinario, donde solamente se escuchaba el viento y las ovejas pastando, y de repente se le aparece un ángel del Señor, y el cual dice aquí que ese resplandor alumbró toda la noche, la oscura noche. Y los pastores miraban con asombro lo que sus ojos nunca habían visto ni imaginaron que vieran. Tal mensajero angelical cuya sola presencia infligía temor. Pero más importante que el mensajero fue el mensaje que este ángel trajo, que dice que hoy ha nacido el Salvador. Hoy ha nacido el Mesías, aquel que ha sido profetizado desde el principio de la creación, aquel cuyos profetas habían profetizado una y otra vez y todo el pueblo de Israel había anticipado su venida. Aquel Mesías que generación tras generación anticipaban y esperaban con ansias poder ver el día en que el Mesías verdaderamente naciera. Aquel quien nos iba a liberar, quien iba a derrotar las tinieblas. Ese Mesías hoy ha nacido. El Mesías anticipado, posiblemente pensaron. El Mesías de las Escrituras, el Hijo de Dios, ha nacido. ¿Acaso es hoy el día en que nosotros veremos al Mesías? Hoy, sí. Hoy mismo ha nacido el Salvador Cristo Jesús. Hoy ha nacido en la ciudad de David, en un pesebre, el Hijo de Dios, el Salvador. Tal noche, tal evento, solo puede ser comparado con su segunda venida, el día cuando nuestro Señor vuelva otra vez a buscar a su pueblo. Y los mismos ángeles no podían contenerse. Los mismos ángeles no podían quedarse callados y tenían que contar lo que había sucedido entre los hombres. Y es aquí donde nosotros vemos el despliegue de este coro angelical. Si nosotros alguna vez hemos visto un coro y hemos dicho, wow, qué coro más hermoso, no es nada comparado con este coro que presenciaron los pastores, donde miles y miles de ángeles cubrieron todo el cielo y todos cantaban a una voz, adorando y alabando el nombre de Dios. Cuán bello coro como nunca se había visto en toda la historia de la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, clamaban los ángeles. Buena voluntad para con los hombres, el Mesías
ha nacido. La luz del mundo ha nacido. Y verdaderamente dice Juan capítulo 12, 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y ese momento, día glorioso, ese anuncio angelical, ese anuncio trascendental que hoy en la ciudad de David ha nacido el Mesías. Pero este Mesías no simplemente nació para ser celebrado, sino que su nacimiento tuvo un propósito. Y es aquí la tercera característica de la luz, de que esta luz no solamente tuvo un origen y tuvo un destino, pero también tuvo un propósito. ¿Y cuál fue este propósito? Para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Y como dice Juan capítulo 8, versículo 12, leemos otra vez, dice, otra vez Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo nació, pero Cristo nació para morir. El nacimiento de Cristo solo marca el principio de su misión aquí en la tierra, y ese era entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Y es aquí donde se complementa la venida de Cristo, de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero el propósito de su venida fue simplemente y llana entregar su vida por nosotros, hacer un camino para que la humanidad que había vivido por años y siglos y miles de años en tiniebla y en oscuridad, tuvieran una oportunidad, tuvieran la única oportunidad de salir de las tinieblas y ver tal luz admirable que era el Padre y el mismo Hijo. Y precisamente por eso vino, para entregar su vida, para morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Pero Él también nos hace una invitación donde dice que todo aquel que me siga no verá más la tiniebla. Y esa palabra sigue no significa simplemente caerle atrás o caminar sus pisadas, sino que dice entregarse por completo a aquel persona que le sigue. Es un andar comprometido, es un andar decidido, donde yo voy a seguir a aquel persona, en este caso Jesús, a donde sea que Él me lleve y a donde sea que Él vaya. Y ese es el propósito por el cual nuestro Jesucristo nació aquí en la tierra. Ese es el propósito por el cual vino la luz al mundo y resplandeció la luz en medio de las tinieblas. Y solamente apreciando la muerte de Cristo es que uno puede verdaderamente apreciar el significado de la Navidad. Solamente apreciando la muerte de Cristo. Si nosotros miramos el nacimiento y lo dejamos ahí, perdemos el sentido de la Navidad. No, apreciando su nacimiento y su muerte es que verdaderamente uno puede entender el significado de la Navidad. Hermanos y hermanas, es muy fácil distraerse en esa época con lo que es la celebración, con los regalos, las luces y la costumbre que nosotros tenemos. Pero no podemos olvidar que así como Jesús clamó durante la fiesta de los tabernáculos, aquel fiesta de tal gozo y tal regocijo para el pueblo de Israel, y así como Él clamó en esa fiesta, yo soy la luz, hoy en día Él sigue clamando diciendo, yo soy la luz. Yo sigo siendo la luz. Yo soy la luz de la Navidad. Y nosotros debemos llevar este mensaje a todo el mundo. Como bien dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 14, cuando Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y he aquí nosotros ahora hemos recibido encomienda de resplandecer la luz de Cristo a este pueblo que aunque celebra Navidad, está celebrando el nacimiento de la luz desde las tinieblas y su vida todavía permanece en tinieblas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, Padre, alabamos tu nombre, glorificamos, te exaltamos, porque tú resplandeciste en nuestros corazones, luz de salvación, luz de vida eterna. Padre, tú obviaste nuestro pecado pagando en la cruz, Señor.
Tú decidiste entregar tu vida por nosotros, nacer en este mundo corrompido y humillarte a ti mismo con el único propósito de que la luz de tu palabra, de tu evangelio, de tu vida, Señor, resplandezca en nuestros corazones. Padre, y por eso te alabamos y te damos gracias, porque esa era la única forma posible en que nosotros pudiéramos contemplarte. Es la única forma posible en que nosotros pudiéramos verdaderamente celebrar tu nacimiento y tu llegada aquí en el mundo. Padre, te damos gracias porque tú sigues siendo hoy en día la luz del mundo. Tú sigues siendo la luz de la Navidad. Y te rogamos que tú nos concedas la gracia y que tú nos concedas el valor y el denuedo para resplandecer tu luz en medio de las tinieblas en las cuales nosotros vivimos. Padre, permítenos en esta época a todas nuestras familias y amigos y compañeros ser de lumbreras, Señor. Lumbreras cuya luz es tu palabra y cuya luz es tu luz que resplandece. Padre, te damos las gracias y te pedimos tu bendición en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.